Ya. Ok, gracias, Gretchen. Saludos y bienvenidos a otro martes de charlas de científicos al servicio. Que les saluda Elvin Joel Estrada, coordinador de los proyectos educativos para Ciencia Puerto Rico. Para mí es un placer saludar a aquellos que se conectan a través de nuestro Zoom y a través de nuestra página, nuestro fanpage en Facebook, Ciencia Puerto Rico, en nuestro live. Aquí estamos de nuevo, ¿verdad? Otro martes de charlas de científicos al servicio en línea, y hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante y que da pie y da comienzo a todo lo relacionado a una investigación científica. Vamos a estar hablando sobre el método científico y vamos a estar dando ejemplos reales de cómo el método científico se aplica en una investigación científica. Y para esto los voy a dejar con el estudiante graduado de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, William García. William. Muchas gracias, Elvin. Bueno, soy William García, estudiante doctoral de Ingeniería Mecánica, recinto universitario de Mayagüez. Trabajo con el doctor Pedro Resti Rizarri y el día de hoy vamos a conocer el método científico. Como una breve introducción sobre mi trayecto profesional, pues yo soy peruano, terminé el bachillerato en la Universidad Nacional de Trujillo, Ingeniería Mecánica. Después migré hacia Hermosa Isla, hacia Puerto Rico, donde hice la maestría en el recinto universitario de Mayagüez. Trabajé en el laboratorio de dinámica de burbujas, estudiando el comportamiento de las burbujas en campos acústicos. Posterior a esto, pues, surgió un proyecto que trabajé como investigador asistente, en donde consistía en detectar la presencia de burbujas en un prototipo que era enfocado a prevenir una enfermedad que se le llamaba enfermedad del buzo o enfermedad de descompresión. Esto nos dio pie a que poder trabajar en una compañía de nombre SEAL Technologies, la cual fue formada por la que fue mi advisor en ese entonces, la doctora Silvina Cancelos, y este proyecto pues consistía en recrear las condiciones más cerca a las reales de lo que es la enfermedad de descompresión. Posterior a esto, pues perdóname un momentito que se me quedó esto de acá. Ok. Posterior a esto, pues decidí retomar mis estudios graduados, porque la parte de lo que es la academia, la docencia y la investigación es lo que me apasiona, y entonces decidí continuar mi doctorado. Empecé el doctorado en el 2019, trabajando con el doctor Pedro Resti Rizarri, y en colaboración con la doctora Maribella Domenech, que es del Departamento de Ingeniería Química, trabajamos para el Centro del Desarrollo de Tecnología Portable. Trabajo con dos estudiantes subgraduados, Alexis y José. Trabajamos en el desarrollo de dispositivos microfluídicos y electrodos. Más adelante les daré más al detalle de esto, y en el momento de las preguntas pues podemos ahondar en algún tema de interés al respecto. Como palabras claves que vamos a usar está lo que es pseudociencia. Pseudociencia, que es creencias que son representadas como hechos científicos, algo que es una verdad que se afirma sin prueba, que son contradictorias al método científico. La astrología es un tipo de pseudociencia que trata de predecir los acontecimientos de la vida humana. La velocidad como el cambio de distancia respecto al tiempo, una dirección y sentido determinado. Rapidez es la magnitud de esa velocidad. Masa viene a ser la magnitud que expresa la cantidad de materia que hay en un cuerpo. Materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, y el peso viene a ser la fuerza con el que el centro de la Tierra atrae a esa masa. Y bueno, aire, agua, tierra y fuego. Una palabra clave que quise resaltar un poco más es acerca de historia. ¿Por qué? Porque la historia, pues, como todos tenemos una noción de ella, nos permite conocer lo pasado, conocer lo que ha ocurrido, con el propósito de usarlo, tanto lo que ocurrió de malo como lo que ocurrió de bueno, porque nos permite utilizar lo bueno para mejorarlo y lo malo para poder evitar volver a cometerlo. Entonces, esto nos permite desarrollar a la humanidad, tanto en la parte social como en la parte tecnológica, en la parte de la ciencia como tal. Y en base a la historia, pues vamos a empezar con lo que es algo que se discutía mucho antiguamente, que es relacionado con los 4 elementos. Quizás muchos de ustedes han escuchado. Y esto estaba basado en la astrología, que como le dije, la astrología era una pseudociencia, pero ella consideraba en ese entonces, tenía un gran auge y consideraba los 4 elementos principales como fuente de equilibrio de vida. Todo trataba de explicarse en base a estos 4 elementos, que en este caso es fuego, aire, tierra y agua. Tanto es así que también era místico y espiritual. Está la famosa estrella de David,
que son 4 triángulos, cada uno de ellos simboliza un elemento, fuego y aire hacia arriba, tierra y agua hacia abajo, y juntos entablan el equilibrio, el símbolo de equilibrio en la vida. Aristóteles era un filósofo y estaba muy pegado a la astrología. Él trataba siempre de darle la explicación en base a la astrología de todos los sucesos que ocurrían. Entonces, él consideraba que cuando había fuego, el fuego tenía, el humo tenía más parecido a lo que es el aire, entonces tendía a irse hacia arriba, porque el aire tiene la tendencia a ir hacia arriba. Cuando ya el fuego llegaba a formarse muchas cenizas, las cenizas tienen más tendencia a ser como la tierra, entonces tendían a caer y a ir hacia abajo. Lo mismo con el vapor de agua. El vapor de agua tendía a ir hacia arriba porque tenía más propiedades parecidas al aire, pero cuando se condensaba, tendía a ir hacia abajo. En este pensamiento, él hace una observación, y entonces él verifica entre una piedra y una pluma, él hace una comparativa. Él dice, la piedra como tal y la pluma va a tener más tendencia, la piedra, a ir más rápido hacia el suelo que la pluma, porque la piedra tiene más composición comparada con el suelo, y la pluma pues tiene más tendencia a ir hacia arriba. Su conclusión de esta observación fue que la rapidez de la caída de un cuerpo es proporcional a su peso. En base a esa observación, él empezó un razonamiento. El razonamiento dijo, tengo una piedra y una piedrita, que son del mismo material, pero una más grande, la otra más pequeñita. Al momento de arrojarlas, la que va a llegar más rápido al suelo va a ser la más grande, comparada con la más pequeña. Él no comprobó esto, simplemente razonó en base a su primera observación. Él llegó a concluir que la rapidez de la caída de un mismo cuerpo es proporcional a su tamaño. Posterior a esto, el otro razonamiento que hizo es que tenía una piedra y una madera, ambas idénticas, simplemente que uno tenía material de piedra y otro era madera. Y él concluye que el que más rápido va a llegar al piso, al suelo, en este caso es la piedra. Su conclusión es, si dos cuerpos tienen el mismo volumen, pero son de materiales diferentes, cae más rápido el que más. A esa observación hizo dos razonamientos. Y en base a eso, él concluye simplemente. Y la historia, lamentablemente, o sea, no lamentablemente, pero la historia toma esto como una verdad y se asienta esa verdad, que los cuerpos que son más pesados caen más rápido. Y eso no ocurre hasta 1564, donde llega un físico italiano que es Galileo Galilei, que es considerado como un revolucionario de la ciencia, porque él forma las bases para lo que es la parte del método científico como tal, que llega 2000 años después de Aristóteles. Durante esos 2000 años se creía eso, que los cuerpos más pesados son los que caen más rápido. Entonces, él simplemente fue una persona que trabajaba en el área y él se atreve a hacerse esa pregunta. ¿Es cierto que los cuerpos pesados caen más rápido que los ligeros? Nunca Aristóteles lo había demostrado, simplemente él había razonado. Entonces, para entender el razonamiento de Galileo, vamos a hacer una pequeña animación, donde tengo dos atletas. El atleta A es el más rápido y el atleta B es el más lento. El atleta A, lógicamente, al llegar a la meta va a llegar primero que el atleta B. Supongamos que llega a la meta y se congela todo. Se congeló todo. El atleta B va a quedar atrás, el atleta A llegó primero. Ahora vamos a la siguiente animación. Ahora tenemos lo mismo, el atleta A, el atleta B, pero ahora hacemos un caso C, donde a los dos atletas los atamos con una cuerda. Al momento de empezar la carrera, el atleta A y B va a tener la misma tendencia que hemos visto. Pero ¿qué pasa con el C? El caso C, pues el atleta A va a tender a correr más rápido, pero el atleta B lo va a estar jalando. En el caso del atleta B, va a tender a ser más lento, pero el atleta A lo va a llevar hacia adelante. Entonces, en esa pugna, van a quedar en una posición intermedia. En base a eso, vamos a hacer lo que Galileo pensó. Galileo se imaginó la Torre de Pisa, porque él es de Italia, se imaginó subiendo a la Torre de Pisa y arrojando dos objetos. Un objeto pesado y un objeto liviano. El objeto más grande es el pesado y el objeto más pequeño es el liviano. Hacemos la analogía, el corredor más rápido va a ser el pesado y el corredor más lento va a ser el liviano, haciendo usando la observación de Aristóteles, que decía que el más pesado es el que va más rápido. Entonces, con la observación de Aristóteles, pues el caso A y B de los corredores, de los atletas, el más rápido, que es el más pesado, llegó primero, y el más lento se quedó atrás. Ahora, el razonamiento sigue con tres bloques. Vamos a usar
perdón, con un caso más. El caso A y el B lo reproducimos y ahora agregamos el caso donde los juntamos. Y bueno, hacemos la analogía. Acá les pido que simplemente hagan la analogía comparada con el atleta. Olvidémonos de lo que podemos creer o suponer. Simplemente usemos lógica. Entonces, en este caso, pues, va a ocurrir lo mismo, que el atleta A llega primero, el atleta B se quedó atrás y el caso C, pues se quedó intermedio. Entonces tenemos este comportamiento. Bajo la observación de Aristóteles, el objeto pesado era el que llegaba primero, en este caso. Pero cuando hicimos el razonamiento de Galileo, cuando juntaban los dos cuerpos se quedaba en la posición intermedia. Ojo, estamos hablando de que el más pesado llegó primero, en el primer caso bajo Aristóteles, y bajo Galileo, la unión de esos dos se quedó en la posición intermedia. Pero no es este más pesado que cualquiera de ellos por sí solo. Entonces, acá no debería haber llegado primero al suelo. Entonces él dice, oh, esto es un absurdo, no tiene ningún sentido. Entonces él, en base a eso, da una salida. Él empieza a formular una hipótesis. Y su hipótesis se basa en que lo que sí puede ocurrir. Dice, si se dejan caer dos cuerpos de una misma altura, estos cualesquiera que fueran, llegarían al suelo al mismo tiempo, salvo exista una fuerza externa que lo impida. Y entonces él se va y ahora sí hace su experimentación para verificar su predicción. Sube a la torre, arroja dos esferas, una de 1 libra y una de 10 libras. Son iguales, idénticas, diferente material, pero idénticas. Una más pesada, la otra más liviana. Bajo la observación de Aristóteles, la de 10 libras debería llegar primero, pero bajo Galileo, las dos deberían llegar al mismo tiempo. Y ocurre eso, que las dos llegan al mismo tiempo. Pero Aristóteles hasta ese entonces sí seguía manteniéndose como una autoridad. Era difícil contradecirlo. Entonces los críticos le dicen, pero Galileo, explícame por qué la piedra y la pluma, en ese caso la piedra cae primero y la pluma no. No, él lo dice, lo explico en mi hipótesis. Mi hipótesis dice, si dos cuerpos caen de una misma altura, estos cualesquiera que fueren llegarán al mismo tiempo, salvo exista una fuerza externa que lo impida. Y esa fuerza externa es la resistencia al aire. Entonces, él dice, él bajo su razonamiento, porque esto no hizo un experimento. Si me voy a la torre, arrojo una piedra y una pluma y extraigo todo el aire de la atmósfera, al hacer el experimento, las dos caerían al mismo tiempo. Pero simplemente en este entonces fue un razonamiento, y Galileo formulaba que tiene que hacerse una experimentación para validar. Pero acá no pudo hacer este experimento, entonces se quedó simplemente todavía su hipótesis incompleta de verificar. Si no es hasta 60 años después que Boyle inventa la bomba de vacío, en esa bomba de vacío él hace el experimento. Coloca una moneda y una pluma. La cámara estaba llena de aire, deja caer, cae primero la moneda y después la pluma. La moneda más rápido que la pluma. Después extrae todo el aire. Al extraer todo el aire, verifica que las dos caen a la misma rapidez. Este es un video que les voy a mostrar actual, es del 2014. Él lo hace, es un físico, Brian Cox, en un documental que es Human Universe. Lo que él trata de hacer es reproducir el experimento de Galileo con una bola de boliche y un grupo de plumas. Esto lo hace en la Estación Espacial de NASA, en Ohio. This is NASA's Space Power Facility in Cleveland, Ohio, and it is the world's biggest vacuum chamber. It's used to test spacecraft and missions in outer space, and it does that by pumping out 30 tons of air in this chamber until there are about 2 grams left. Van a extraer 30 toneladas de aire hasta que queden 2 gramos. Pero ahora van a ser en condiciones normales. En condiciones normales pasa esto, la bola de boliche llega primero, las plumas llegan después. Y Brian está ahí dentro porque hay aire. Ahora van a cerrar todo y Brian tiene que salir, porque si no, va a morir. Esto de acá, van a extraer todo el aire, cierran, aíslan todo. Van a arrojar la bomba de boliche con las plumas al mismo momento y con las cámaras de alta velocidad se logra captar más detalles. Y ven como tanto las plumas como la bola de boliche van con la misma rapidez. Y llegan
en este caso, a la base, que es un cajón, al mismo tiempo. Ok. En resumen, el método científico pues tiene esta secuencia, que es observación. Partió de lo que hizo Aristóteles. Aristóteles no llegó a dar una conclusión clara, y gracias a Galileo, que fue el que observó eso, y entonces él empieza a hacerse una pregunta. ¿Es cierto lo que decía Aristóteles? Él se informó, era una persona que estaba bastante leída en esa área, porque él era un físico. Empezó, en base a lo que él conocía, en su conocimiento adquirido, a razonar. En base a razonar, él entendió el problema, y es ahí donde recién tú puedes plantear posibles soluciones y formular una hipótesis. Esa hipótesis que formuló es, si se dejan caer dos cuerpos de una misma altura, estos cualesquiera que fueren, llegarían al suelo al mismo tiempo, salvo exista una fuerza externa que lo impida. Esta hipótesis necesitaba verificarse y se verificó con un experimento, en donde respondió a críticas, pero aún le faltó refinar el experimento, que necesitó que llegue Boyle 60 años después para poder hacer el experimento final, que pues validaría toda su hipótesis y él podía concluir. La conclusión finalmente se refleja en una publicación, que la publicación simplemente es compartir conocimiento, con el propósito de ¿qué? De poder incrementar el conocimiento o poder formular conocimiento más profundo o más complejo. Y adicional también es el reconocimiento al trabajo del investigador. Bueno, eso sería el resumen del método científico como tal. Actualmente, pues generalmente la bibliografía siempre lo encuentras así, con unas ciertas definiciones, pero considero que es más práctico entender una secuencia histórica, cómo fue evolucionando, y es más fácil recordar y entender cómo se va formulando, para así poder tener una correcta secuencia. Ahora les voy a hablar algo sobre mi investigación. Yo trabajo en el Centro de Desarrollo de Tecnología Portable, CAWAT por sus siglas en inglés. Y nuestro trabajo se enfoca en tecnología portable. Tecnología portable es todo lo relacionado, muchos de ustedes están familiarizados con ello. Relojes inteligentes, anillos inteligentes, celulares inteligentes, espejuelos inteligentes, entre otros. Y usualmente una de las características de la tecnología portable es monitorear condiciones de salud, que hay muchos de ellos lo hacen, pero con parámetros netamente externos, presión arterial, estiman la temperatura, bueno, no miden temperatura, estiman las condiciones de estrés, entre otros parámetros. Pero nosotros, si queremos analizar cosas más profundas, generalmente con una tecnología portable tal cual las estoy mostrando no es posible. Tienen que ir a un laboratorio, y en un laboratorio por hacerse un análisis, y en base a ese análisis sacar un resultado que es un poco más profundo. Ahora, el propósito de la tecnología portable es enfocarse en hacer una tecnología que permita tener la familiaridad y portabilidad, no ser invasivo, que no necesite extraerte algo de tu cuerpo o hacerte una herida o algo para poder extraerte algo, y que sea reducido a una pequeña escala. Entonces, la observación es que la tecnología portable actual tiene métodos que son la fabricación es muy costosa y difícil. Actualmente uno de los trabajos se centra en utilizar sudor para mejorar la evaluación, pero tiene ciertas limitaciones. Dentro de ellos, pues acá tengo un esquema. Esta es una persona que está haciendo ejercicio y en el brazo pues tiene un parche. Este parche lo que hace son pequeños microcanales. Imagínense el río, un río cualquiera, un canal cualquiera reducido al tamaño de un cabello. Eso más o menos es la tendencia a hacer un microcanal. Y lo que hacen es recopilar esa cantidad de muestra, juntar esa cantidad de muestra y analizarla con ciertos sensores, para poder detectar las composiciones de los elementos del sudor y poder asociarlos con una enfermedad o con algo relacionado que pueda ser monitoreado. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las actuales limitaciones de la tecnología que ya se está desarrollando? Pues en la tecnología promedio, el promedio en todas las investigaciones hay 7 indicadores que ellos consideran. Dentro de ellos hay concentraciones que cada indicador tiene concentraciones más altas, o sea, hay mayor cantidad en un mismo volumen de sudor, y hay concentraciones más bajas. Entonces, las bajas concentraciones es un problema porque son difíciles de censar. Adicional, pues la evaporación, al ser canales tan pequeñitos, pues es fácil que se evaporen y generan mediciones inestables. Entonces, y el movimiento del fluido que es necesario darle para darle impulso al fluido. Son tres cosas características. Entonces, para entender un poco más esta pregunta y poder después formularnos una hipótesis, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Imagínate un árbol plantado
tienes el suelo tiene, ya tú sabes, tierra con minerales y agua, porque tú le riegas a tu árbol. Y entonces, el agua, ¿qué es lo que hace? Su función es extraer los minerales y llevarlos hacia la planta, hacia el árbol. ¿Y cómo se mueve? No hay ninguna bomba, ni algo que lo impulse el fluido por dentro del árbol. Acá hay un fenómeno que se le llama capilaridad. La capilaridad son tubitos muy pequeñitos que lo que hacen es naturalmente causan un desplazamiento de flujo. Entonces el fluido va subiendo, va subiendo, va subiendo, va dejando los minerales en donde debe dejarlos y llega hasta la copa del árbol. Posteriormente, pues el sol lo que hace es evapora el agua que está en la parte superior y eso causa que haya una recirculación, porque el agua de la parte superior se evapora, pero en la parte inferior nuevamente lo abastece con minerales nuevos. Entonces él está transportando minerales y llevando hacia el árbol, lo deja en algún sitio y se sigue el movimiento. Entonces más o menos eso es lo que uno busca, para poder incrementar las concentraciones en determinados sitios, pues usar esa característica de transportar transportar el sudor como tal, con cierta composición, hacia un sitio e ir enriqueciéndolo continuamente. La evaporación, usarla para que me permita poder mantener el flujo constante junto con la capilaridad, que me van a dar el movimiento del fluido. Entonces, este experimento lo pueden reproducir si ustedes desean en casa, pues con un apio o celery, con tinta de pastel, de hacer pasteles, no sé cómo lo llaman, pero bueno, la tinta mezclada en agua, esa es la que usé. Sumerges un apio, lo dejas un tiempo, después de un tiempo vas a ver que la hoja se empieza a hacer de color del agua que tú la sumergiste. ¿Por qué? Porque se está desplazando por causa de la capilaridad. Entonces nuestra hipótesis en base a eso es, usando el efecto de capilaridad junto a la evaporación, se puede mover el fluido y enriquecer la muestra mejorando la resolución del sensor. Esa es nuestra hipótesis. Actualmente, pues se hacen ciertas simulaciones también numéricas, que es hacer los experimentos como tal en una computadora primero, para poder dar productividad al experimento. Entonces en esta parte pues trato de sacar resultados que me son útiles para hacer la configuración experimental. Y esto de acá es, bueno, la fabricación de los dispositivos, que es un cortador láser, que lo que hace es, me fabrica los microcanales, y este cortador láser también me sirve para fabricar los electrodos. Los dos son un láser cortando en un material, sino que son materiales distintos. El primero es un material que se le llama polietileno, PET, polietileno, perdóname, el nombre se me traba, pero es PET, y el de abajo es polimida. Y entonces la configuración del microcanal es esta. En la parte superior, número 1, tenemos dos agujeros. Por un agujero entra el fluido, por el otro agujero sale. La número 2 es el microcanal. Por allí es donde va a recircular el fluido. Y el número 3 es donde están los electrodos. Los electrodos van a tener un contacto en una cierta área con el microcanal. Al juntar esas tres partes, pues formas el microcanal. Y es lo que tenemos. Estos son los electrodos que se fabrican también, que van en la parte inferior. Bueno, hasta ahora estamos en la parte de experimentación. Esta es nuestra configuración experimental como tal. Tenemos el microcanal y tenemos un equipo que sirve para medir, monitorear lo que el sensor está midiendo, que se le llama potenciostato. Y bueno, ciertas configuraciones adicionales. Pero bueno, esa es la configuración experimental y estamos adquiriendo data actualmente para verificar que es nuestra hipótesis. En caso que encontráramos que necesitábamos modificar la hipótesis, tendríamos que volver nuevamente a la hipótesis y cambiarlo para volver a poder obtener resultados que la verifiquen. Y si la verificamos, pues podemos llegar a una conclusión. Y después de la conclusión, pues seguiría la publicación. Eso sería mi charla. Agradezco como tal a Ciencia de Puerto Rico. Bueno, Ciencia al Servicio es un excelente logo. La frase es muy buena. Y agradezco a NSF, que es parte de lo que nos permite, nos da los fondos para el trabajo que estamos realizando. Y bueno, al equipo al que pertenezco de trabajo. Pero antes que todo, también quisiera terminar con esta pequeña frase. Es muy bueno siempre tener pequeñas frases que te permitan también entender qué es lo que uno está haciendo bien o no. Si no yo, para mí, ¿quién? O sea, si es que uno no empieza a preocuparse por entender uno mismo o o aprender o ver la forma de enseñar por uno mismo, ¿quién lo puede hacer? Nadie, sino uno mismo. Si solo yo
para mí, o sea, si solo me preocupo por hacerlo para mí, no tiene ningún sentido, porque eso de ahí lo que conlleva es que ese conocimiento se queda atrapado, no se comparte. Entonces, por eso es importante que no solo pienses en uno, sino una vez adquirido, pues tratar de compartirlo. Y para, si no es ahora, ¿cuándo? Si es que pensamos en cambiarlo y en estructurarlo, pues debemos empezarlo ya. Muchas gracias. Y si tuvieran alguna Muchas pregunta, gracias, pues William. encantado. Muchas gracias, William. Es curioso porque la semana pasada tuvimos una charla sobre estos devices, estos dispositivos tecnológicos y su aplicación a la salud. El científico fue Antonio Espinosa. Sí, sí, lo Él conozco. él es estudiante graduado de la Universidad Ana Geméndez. Y él Ana también, Jiménez. pero él se concentra más bien en la batería, en el desarrollo de la batería para estos dispositivos. Cierto. Lo que pasa es que el Centro de Tecnología, del Desarrollo de Tecnología Portable es multidisciplinario. Así. Tenemos varios grupos donde se trabajan, algunos trabajan en el diseño de los canales, otros trabajan en lo que es la parte de la energía, otros trabajan en la parte de sensores. Es como que un trabajo en colaboración, otros en la parte del material como tal. O sea, es un trabajo muy interesante porque es multidisciplinario y cada uno enfocado en una área específica. Así es. Ahora bien, yendo al tema del método científico, tú, ¿verdad? Tú habías mencionado que en los libros y en las clases de ciencia, el método científico se presenta como en un orden particular, ¿verdad? Pero, Cierto. ¿verdad? Tú y yo, que somos científicos, sabemos que no necesariamente ocurre en ese orden. No necesariamente. En ese orden, ¿verdad? Tiene una Que nos los secuencia, presentan. Así es, sí. perdóname. No, continúa. No necesariamente en el orden, porque déjame volver acá. Déjame salir un momento. Tú te refieres a esto. Exacto. Ok, no necesariamente bueno, siempre hay una retroalimentación, porque siempre vamos a partir de la observación. La observación es la que te va a permitir encontrar un problema como tal. Y a partir de ese problema recién vas a empezar a formularte preguntas para responder una hipótesis. Sigue una secuencia siempre, pero vas a estar en continua retroalimentación, porque para formularte esa hipótesis como tal, tienes que haber como que en cierta manera haber hecho lo que les expliqué con Galileo. En cierta manera él hizo unos experimentos, pero hizo unos experimentos mentales, como que unos ciertos razonamientos para poder tener claro qué es lo que va a formular como hipótesis. Y en Sí. base a eso, pues él empezar a entablar su diseño como tal de experimentos para poder ya verificar su hipótesis. Sí, a lo que voy con mi comentario es que a la hora de enseñar el método científico, es bien importante, ¿verdad? Hacer el comentario de que no necesariamente se cumplen en el orden que se presenta. Puede venir una hipótesis primero y luego hacer una observación, se puede formular una pregunta y luego ir a la hipótesis y luego hacer una observación. Así que esa retroalimentación que tú también mencionas es importante porque es la que nos guía o nos hace ir hacia adelante con el método científico o nos hace retroceder y verificar nuestras observaciones, formular nuevas preguntas y probablemente hacer nuevas hipótesis. Y yo creo que en el proceso educativo se enseña de una manera y se piensa que se debe de seguir en ese orden que se presenta. ¿Verdad? Y en el momento educativo es bueno romper con ese paradigma y decirle al estudiante que no necesariamente se tiene que ir en este orden, sino que, ¿verdad? Con una pregunta se puede comenzar el método científico y luego ir a una observación y así sucesivamente. No sé si opinas lo mismo que yo. Lo que pasa es que para que tú puedas formularte la pregunta, necesitas tener algo de sustento para formularte una pregunta. O sea, con el propósito de hacer el método científico que te lleve a ser un poco más productivo, necesariamente siempre vas a partir de una observación. Porque si te haces la pregunta porque se te ocurrió, también vas a estar como que un poco no vas a tener un sustento para justificar por qué te hiciste esa pregunta. Claro. Es bueno hacerse preguntas para poder empezar a saciar la curiosidad.
Y de ahí puede empezar a surgir. Pero siempre hay que tener en claro que tú te empiezas haciendo una pregunta porque se surgió duda de algo. Pero Claro, bajo esa claro, pregunta tú empiezas a buscarte información. claro. Buscas información y en base a esa información indirectamente tú lo que haces es utilizar esa información para, con tu pregunta o tu duda que surgió, empezar a observar lo que está ocurriendo y empezar a cuestionarte tú mismo. Entonces, indirectamente puedes empezar con una pregunta, pero indirectamente si vas a tener que volver a la observación. Y de la observación vas a empezar a partir nuevamente porque vas a refinar tu pregunta o darle más sustento a tu pregunta. Y después ya puedes tener la capacidad de formular una hipótesis. O sea, la pregunta como tal, yo puedo surgir con una pregunta determinada, se me ocurrió saber tal cosa. Por ejemplo, puedo decir yo, se me ocurrió saber por qué el agua, por dar un ejemplo, el agua en el mar a 0 grados es diferente al agua en un lago a 0 grados. ¿Por qué? Es válida, es una pregunta excelente. Entonces, tú mismo lo que puedes hacer es empezar a informarte. Al empezar a informarte, lo que vas a empezar es a buscar el sustento, a observar los sucesos y en base a eso, pues vas a sustentar tu pregunta para formular una hipótesis. Tu hipótesis puede ser porque es diferente material, porque es diferente composición, eh, distintas cosas. Y a partir de ahí, pues recién vas a empezar a formular tu hipótesis. Una vez formulada la hipótesis, ya partes a hacer tu experimento. En los 3 primeros puntos, yo sí estoy de acuerdo contigo que no siempre va a ser esa misma secuencia. Puedes Claro. empezar de frente con la pregunta o no, pero después que formulaste tu hipótesis, pues vas a tener que seguir esa secuencia, porque una vez que formulaste tu hipótesis, supone que ya tiene un sustento ya. Y en base a eso, pues vas a hacer tu prueba de tu hipótesis para verificar si es válida o no, y después ya concluir, ¿no? Sí, algo importante que me gustaría compartir es que en el proceso educativo que yo tuve en la escuela pública, Mm, a mí como estudiante se me hizo complicado visualizar el método científico con meras definiciones de cada parte. Así que yo lo que les recomiendo a los educadores y a aquellos, ¿verdad? Aquellos profesionales educativos que vayan a enseñar el método científico es que para cada parte o para explicar el método científico utilicen, como hizo William, utilicen ejemplos reales para que entonces el estudiante vaya, ¿verdad? Vaya conectando esos pasos del método científico con imágenes o con experimentos reales para que cuando salgan ¿verdad? A la vida real o vayan a perseguir alguna carrera científica, pues se le haga más fácil comprender esto del método científico. sí, o enseñarle básicamente eso, y más prioridad creo que sería también a que ellos mismos tienen la capacidad de tratar de recrear, o sea, su mismo razonamiento va a ser, no También, necesitan un laboratorio sofisticado para poder hacer física cierto. o ciencia como tal. Basta con que ellos tengan la curiosidad y empiecen a tratar de entender lo que está ocurriendo, informarse, darse el trabajo para informar un poco y poder formular una hipótesis. Ellos tranquilamente pueden hacer experimentos que les puedan permitir ver si es que se explican algo lo que sale su duda. Y ya, claro, si quieres ya refinar las cosas, o como en el caso que fue de Galileo, él hizo los experimentos básicamente, no necesitó un laboratorio sofisticado ni nada complejo, pero claro, quedó algo que sí necesitaba laboratorio sofisticado. Él simplemente dejó ya un razonamiento que después más adelante llegó un equipo que se implementó y se pudo conseguir. Pero eh, para poder hacer investigación no necesariamente que se centren en los equipos y que den mucha prioridad a lo que es razonar o tratar de saciar esa curiosidad. Esa curiosidad a ellos mismos innatamente les va a llevar a poder formular su hipótesis y ver su diseño de experimentos. Cierto. En el chat nos comparten un comentario. Es Héctor Martínez. Dice, felicidades, William, excelente presentación. Saludos desde Guatemala. Así que Ah, gracias. desde Guatemala te envían saludos, William. Eso es impresionante, qué chévere. Sí, sí, son amigos de la maestría Qué que bien, qué estudiamos. bien. Y para ir finalizando esta presentación del método científico, para ti como científico y para que compartas, ¿verdad? Con los estudiantes y educadores que más adelante van a también a disfrutar de esta presentación, ¿cuáles son los retos para ti
del método científico, ¿verdad? Para ti como científico. ¿Verdad? Visualízate dentro de tu investigación y cuáles son los puntos dentro de este método científico más retantes para ti, o cuáles han sido más retantes para ti. Lo más retante es encontrar las preguntas correctas, porque en base a las preguntas te van guiando para que puedas formular la hipótesis, porque una vez encuentras la hipótesis, tienes clara tu hipótesis, lo demás ya empieza a fluir. Si puedes hacer tu diseño de experimento, después tu hipótesis necesita también refinarse, puede volver. Pero encontrar las preguntas correctas, para mí, en mi experiencia, es crítico, porque a partir de ahí es donde empiezas a encaminar tu rumbo de qué quieres investigar, porque si no tienes las preguntas correctas, puedes empezar a hacer un trabajo por acá que va a un lado, después haces un trabajo por otro lado, es como que no tienes un enfoque y terminas buscando muchas probables soluciones y no logras centrarte en una completa. Entonces ese es un riesgo. Por eso para mí más retante es como tal formular las preguntas. Aquí tenemos otra pregunta. Nos escribe Miguel Sánchez. Saludos, William, desde Perú. ¿Cuál es la diferencia entre hipótesis y una teoría? Entre hipótesis y una teoría. Bueno, la hipótesis como tal viene a ser lo que tú planteas en base a lo que tú, a tus preguntas que te formulaste. Es lo que probablemente lo planteas como una solución. Esa probable solución va a ser verificada. Si necesitas un diseño de experimentos, vas a verificar para que puedas concluir. La teoría no se puede verificar. Es como que tú formulas una hipótesis, pero no está verificada al 100%. Entonces queda como que es algo que explica lo que puede estar ocurriendo, y hasta ahora no hay algo que lo contradiga, pero si es que en el caso pero no hay un experimento como tal que lo sustente. Ok. Voy a reformular una pregunta que me hace Joseph Correa. Él me pregunta, me dice, buenas tardes, buenas tardes, soy Joseph, y te pregunta, William, durante la investigación que has realizado, ¿en alguna oportunidad te has encontrado en la etapa donde no puedes verificar tu hipótesis? Al igual que en el caso de Galileo con la roca y la pluma. ¿Cómo queda la investigación en ese caso? Como científico, investigador, ¿qué recomiendas hacer? Yo sé que te hice varias preguntas ahí, pero no sé si lograste entenderme. Sí, lo que pasa que yo creo que se refiere a que cuando tú formulas una hipótesis y al momento de hacer los experimentos y todo, no se verifica tu hipótesis, no lo validas tu hipótesis, Claro. no ocurre lo que tú planteaste en tu hipótesis. Entonces, Sí. en ese proceso, pues tú lo que tienes que buscar la forma de replantear tu hipótesis, pero de todas maneras ese trabajo que tú ya hiciste, ese trabajo es bueno porque te permite, o si es que se comparte, pues permite que otro investigador o otra persona que está trabajando en esa misma área, pues verifique que por ese lado no va el trabajo. Entonces es un trabajo que igual es útil para poder avanzar en la ciencia. Claro. Sí, esos son los experimentos que no necesariamente concluyen lo que tu hipótesis dice, pero sí sirve para que otros investigadores vengan y quizás no cometan el mismo error que tú cometiste y entonces pues prosigan por otro camino dentro de la investigación. Esa parte es bien importante y se habla poco, ¿verdad? De esa investigación que no necesariamente concluye algo positivo o se concluye, ¿verdad? O termina, sino que son, yo los llamo resultados negativos, pero en realidad para otras personas puede ser muy positivo esos resultados. Sí, correcto. Así que muchas gracias, William. De verdad que yo personalmente he disfrutado tu presentación. Está muy bien explicada. Me encantaron los ejemplos que traíste sobre Galileo y sus experimentos. Pienso que esto es lo que necesitan nuestros estudiantes del sistema público y sistema privado de enseñanza en Puerto Rico, ¿verdad? Presentaciones así, que sean llamativas, que traigan ejemplos y que traigan también el contexto de una
de una investigación real. Así que desde, ¿verdad? Desde Ciencia Puerto Rico y todo nuestro equipo y el programa de Ciencia del Servicio, te damos las gracias por donar de tu tiempo de manera voluntaria y poner, ¿verdad?, tu granito de arena a esta misión que tenemos en Ciencia Puerto Rico de hacer la educación más democrática y más, ¿verdad? Y más amplia para nuestros estudiantes. Así que gracias. Gracias a ti, Elvin. Y de esta manera concluimos otra charla de Científicos al Servicio. A todos aquellos que están en nuestro Facebook Live y nuestro Zoom, los invito a que visiten nuestra página en Facebook. Nos puedes conseguir como Ciencia Puerto Rico y allí todos los días compartimos cuáles van a ser nuestras próximas charlas de Científicos al Servicio en línea. Tenemos todo el calendario lleno hasta diciembre, así que vamos a ir compartiendo con todos ustedes a través de nuestras redes sociales cuáles van a ser los temas y cuáles van a ser los científicos y científicas que van a estar participando en estas charlas de Científicos a Servicio. Así que los esperamos la próxima semana en otra charla de Científicos a Servicio. Muchas gracias. Gracias.